Es una tragedia. Hannah es demasiado inestable para apreciar un hogar como este. Pero al menos estamos aquí para protegerlo. La voz de mi madre llegó a mi teléfono con total claridad. Se transmitía en vivo desde la cámara de seguridad de la sala que estaba viendo. Me senté en mi auto helado, estacionado a 50 pies de distancia en la oscuridad, observándolos brindar con mi Cabernet añejo. Creían que estaba encerrado en un pabellón psiquiátrico. No sabían que tenía las llaves digitales de administración de toda la propiedad. Se acabó el equipo de protección, mamá, susurré. Pulsé reinicio del sistema. Al instante, todo el albergue quedó a oscuras. Dentro del albergue, las luces se apagaron al instante. No fue un destello. Fue un apagón total. El cálido y acogedor resplandor del candelabro desapareció, sumiendo la gran sala en sombras grises. En la pantalla de mi teléfono, la transmisión en vivo de la cámara de la estantería cambió al modo infrarrojo. Vi a mi padre, Josiah, levantarse y volcar su copa de vino. El líquido oscuro se extendió por la mesa como tinta, pero nadie se movió para limpiarlo. Estaban demasiado ocupados mirando sus teléfonos. Mi hermana Ashley es influencer. Vive toda su vida en una pantalla, pero nunca se molestó en cambiar el correo electrónico de recuperación predeterminado en el centro de control de la casa inteligente. Bastó un clic para recuperarlo. No solo corté la conexión. Restablecí el enrutador a una red oculta que había configurado días atrás. Dentro, sus pantallas se apagaron. No había señal ni internet. Pero aquí en mi auto, el tablero permaneció perfectamente iluminado, transmitiendo cada segundo de su pánico en alta definición. Pasé el pulgar por el segundo comando, bloqueo de seguridad. Incluso a través del grueso cristal, imaginé el pesado golpe mecánico de los cerrojos al cerrarse. Puerta principal, puerta trasera, entrada del garaje, cerrada. Luego, el control de climatización. Moví la rueda digital hacia abajo. 70 degrees, 60 degrees, 50 degrees. Afuera, el viento de Aspen aullaba a 10 grados bajo cero. Dentro, la caldera emitió un zumbido y se apagó. Al silencio and aquella casa debió ser ensordecida. Ver a mi madre, Catherine, envolverse con más fuerza su chal de cachemira sobre los hombros, me hizo recordar algo con tanta fuerza que pude sentir el sabor de la bilis. Fue la Navidad pasada. Había entrado en el vestíbulo sin hacer ruido, sacudiéndome la nieve de las botas, cuando oí su voz procedente de la cocina. Ella estaba manteniendo una conversación con la tía Marta, hablando en ese tono trágico y silencioso que perfeccionó años atrás. Tenemos que mantener la escritura a nuestro nombre, Marta, había dicho. Hannah es frágil. Ya sabes cómo se pone. Si le permitiéramos controlar un activo como este, lo vendería por drogas en una semana. Hacemos esto para protegerla de sí misma. Me quedé allí paralizado, con la mano en el pomo de la puerta. Drogas. Nunca he tocado una droga en mi vida. Tengo autorización federal para mi trabajo. Me paso el día auditando fraudes complejos de seguros, pero la verdad no les importaba. Necesitaban una historia. Necesitaban un villano para poder interpretar a los héroes. Mataron mi reputación para justificar el robo de mi propiedad. Me convirtieron en un fantasma drogadicto solo para sentirse justificados por vivir en mi casa del lago. Ese recuerdo ardía más fuerte que el calentador que acababa de apagar. En la pantalla, vi a Ashley con el teléfono pegado a la ventana, intentando desesperadamente encontrar un servicio. Fue inútil. El albergue estaba construido con piedra gruesa y vidrio reforzado. Sin el puente Wi-Fi, era como una jaula de Faraday. Estaban atrapados en la oscuridad, en el frío, sin público para el cual actuar. Ajusté la calefacción de mi asiento y tomé un sorbo de café. Querían proteger la casa de mí. Bien. Ahora estaban encerrados y yo apenas estaba empezando. Dentro del albergue, el pánico comenzaba a encontrar un ritmo. Vi por la señal infrarroja como mi padre, Josiah, golpeaba con la mano el panel de la pared para activar el termostato. No pasó nada. Mi hermana, Ashley, sostenía su teléfono en el aire, caminando en círculos como si estuviera tratando de captar una señal de satélite con una red para mariposas. Parecían confundidos, molestos, quizá un poco asustados, pero no parecían culpables. Todavía no. Cometieron un grave error al atacarme. Olvidaron a qué me dedico. Soy investigator senior de fraudes. No solo reviso hojas de cálculo. Analizo el comportamiento. Sigo los temblores microscópicos en una línea de tiempo financiera que gritan robo. Cuando finalmente dirigí esa lente hacia mi propia vida, la imagen fue nítida. Abrí el archivo en el asiento del copiloto solo para recordarlo. Era pesado. 45,000 pesos en deuda de tarjeta de crédito. Abierta a mi nombre,
firmada con una falsificación, tan perezosa que era insultante. Ese era Josiah. Necesitaba préstamos puente para negocios que nunca existieron. Luego estaban los retiros, $12,000 cada mes, extraídos del fideicomiso que me dejó mi abuela. Mi madre, Catherine, los llamó comisiones de gestión. Estaba administrando mi dinero directamente en su armario. Durante años, lo dejé pasar. Me decía a mí mismo que era normal ayudar a la familia. Me decía que estaba siendo generoso, pero no lo estaba haciendo. Me estaban cocinando vivo lentamente. La gente siempre pregunta, ¿por qué no te fuiste antes? Es como la rana en el agua hirviendo. No notas que sube la temperatura hasta que ya se te está pelando la piel. Para mí el agua hirvió hace 2 años. Conducía a casa bajo la lluvia, exhausto por un turno doble. Hizo aquaplaning. El coche volcó. Me desperté en la sala de emergencias con una conmoción cerebral y la clavícula rota. El dolor era cegador, blanco y agudo, pero la conversación con la enfermera de facturación dolió aún más. Lo siento, Hannah, dijo, mirando su portapapeles. Te cancelaron el seguro médico el mes pasado por falta de pago. Me quedé allí atado a una tabla intentando procesarlo. Les enviaba a mis padres el dinero de la prima cada mes. Nunca había perdido una transferencia. No fue hasta semanas después que encontré el rastro del banco. Habían desviado el dinero del seguro a un depósito del concesionario. Ashley quería un nuevo Range Rover para la imagen de su marca, y mi seguridad era el pago inicial. Pero ese no fue el momento en el que me derrumbé. El momento en que me derrumbé fue 10 minutos después en esa cama de hospital. Mi teléfono vibró en la bandeja de plástico. Lo alcancé. Mi vista se nublaba, esperando un mensaje de mi madre preguntándome si estaba vivo. Era un mensaje de Josiah. ¿Cuál es el código de la caja fuerte de pared? Se me acabó la batería. Ni un ¿estás bien?, ni un ¿ya vamos? Solo una exigencia de acceso. Me quedé mirando esas burbujas grises en la pantalla hasta que las lágrimas dejaron de salir. Entonces me di cuenta de que no era su hija. Era un recurso. Era un anfitrión y ellos eran los parásitos, y se alimentarían hasta que no quedara de mí más que una cáscara. Levanté la vista del archivo que tenía en el regazo. En la pantalla, Josiah caminaba de un lado a otro. Llevaba su abrigo caro, el que compró con mi tarjeta de crédito. Parecía enojado. Bien. Debería estarlo. Había pasado 2 años planeando esta noche, documentando cada robo, cada mentira, cada firma falsificada. Ya no era la hija que yacía en esa cama de hospital. Era la cobradora, y esa noche vencía la deuda. En la pantalla, la temperatura indicada bajó otro grado, 48. Dentro de la cabaña, el movimiento cambió. Ya no era solo pánico. Era el movimiento frenético y espasmódico de los animales atrapados. Primero intentaron abrir la puerta principal. Vi girar el pastillo. Los vi salir a empujones a la nieve, pero no llegaron muy lejos. El camino de entrada tiene 400 metros de largo, es empinado y está cubierto de hielo. Al final hay una puerta eléctrica de 3,6 metros. Desactivé el motor de la puerta hace 5 minutos. Estaban sellados. Josiah regresó a la sala pisando fuerte, con la nieve pegada a sus mocasines italianos. Estaba gritando. No podía oír las palabras, pero conocía la cadencia. Era la misma forma en que les gritaba a los camareros, al aparcacoches, a mí. El grito de un hombre que cree que el mundo existe para servirle y actualmente no funciona correctamente. Señaló el termostato. Señaló el enrutador. Luego volvió la mirada hacia la enorme puerta corrediza de vidrio que conducía al patio. No lo hagas, susurré, agarrando el volante. Sé exactamente quién creo que eres. Se dirigió a la chimenea. Echó a un lado el atizador y agarró un trozo de leña de abedul, tan grueso como un muslo. Mi madre, Catherine, lo agarró del brazo. Él la empujó. Esto es lo que pasa con los acosadores. No saben arreglar las cosas. Solo saben romperlas. Cuando pierden el control, no se desescalan. Exploten. Josiah Balancio, el tronco. Crack. El sonido no me llegó, pero la fractura de telaraña en la transmisión infrarroja era hermosa. El cristal de seguridad resistió un segundo, como testimonio del dinero que gasté en construir ese lugar, pero Josiah golpeó una y otra vez. Al tercer golpe, la barrera cedió. Fragmentos de vidrio reforzado cayeron sobre el suelo de madera. Una ráfaga de viento bajo cero irrumpió en la sala de estar, haciendo volar las cortinas. Dejé escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Hasta ese momento, esto era una disputa civil. Era una disputa familiar complicada por la residencia y las llaves. La policía odia las disputas civiles.
Te dicen que llames a un abogado y te vayas. Pero en el momento en que el cristal se rompió, las matemáticas cambiaron. Josiah no era un residente que se quedó fuera de su casa. Era un intruso que entró por la fuerza en una propiedad que no le pertenecía. Acababa de cometer vandalismo y allanamiento de morada. Ashley pasó a través de la puerta rota, con el teléfono en la mano. Debe haber captado una señal falsa cerca de la ventana o haber usado el marcador de solo emergencia. La observé pasearse por la cubierta, gritando en el dispositivo. Su mano libre se movía frenéticamente hacia la oscura línea de árboles. Sí, estamos atrapados, la imaginé gritando. Alguien ha pirateado la casa. Nos tienen como rehenes. Que vengan todos. Creía que se estaba salvando. Creía que era la heroína de su propia película de supervivencia. Ella no tenía idea de que era el testigo estrella de la acusación. Estaba invitando a la policía a la trampa que le había tendido. Y lo hacía con antecedentes penales por la llamada. Arranqué el motor. La calefacción se encendió, calentándome los dedos congelados. Era hora de ir a recibir a los invitados. Las luces azules atravesaron la oscuridad del álamo como una luz estroboscópica. 2 patrullas todoterreno avanzaban crujiendo por el camino de entrada helado, sus neumáticos resbalaban en la pendiente que no había echado sal. Dentro del albergue, el alivio fue inmediato y patético. En el momento en que la sirena dejó de sonar, mi madre, Catherine, salió corriendo por la puerta principal, la que todavía estaba cerrada, lo que la obligó a atravesar el vidrio roto del patio como un ladrón. Agitó los brazos hacia los oficiales, envolviéndose bien en el chal, interpretando el papel de damisela en apuros que había perfeccionado durante 30 años de matrimonio. «Gracias a Dios», gritó, corriendo hacia el ayudante principal. «Nos están atacando. Alguien hackeó el sistema. Nos dejaron fuera, sin más». Josiah la siguió, tratando de parecer autoritario a pesar de que la nieve empapaba sus calcetines. «Oficial, quiero que se presente un informe completo. Esto es ciberterrorismo. Nos tienen secuestrados en nuestra propia casa». Cogí la carpeta negra del asiento del copiloto. Pesaba 8 kg. Era como un ladrillo. Abrí la puerta de mi coche y salí al viento. El frío me golpeó al instante, atravesando mi abrigo, pero no temblé. Caminé por el camino de entrada, mis botas crujían lo suficientemente fuerte como para hacer que el ayudante girara la cabeza. «Señora, quédese atrás», gritó el agente, con la mano cerca del cinturón. «Tenemos una llamada por disturbios». «Lo sé», dije. Mi voz atravesó el viento. «Soy yo quien cerró las puertas». Catherine se quedó paralizada, su cabeza se giró hacia mí. Por un instante, pareció como si estuviera viendo un fantasma. Entonces su rostro se distorsionó en esa familiar máscara de compasión y condescendencia. «Hannah». Se giró hacia el agente, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. «Agente, esta es mi hija. Está teniendo un episodio. Hemos estado intentando conseguirle ayuda. Debe haber sido ella quien lo hizo. Por favor, sea amable con ella». El oficial se relajó, dejó caer los hombros y dejó escapar un suspiro blanco que se elevó en el aire. «Bueno, chicos. Tranquilos. Esto parece una disputa civil. Si tienen llaves, simplemente». «No es una disputa civil», dije. No grité. No supliqué. Pasé junto a mi madre y le entregué la carpeta al oficial. Frunció el ceño y miró la primera página. Era una copia certificada y notariada de la escritura de garantía. «Me llamo Hannah Cross», dije. «Soy la única dueña de esta propiedad. Estas personas no son inquilinos. No son huéspedes. Les revoqué el acceso hace 3 horas». El oficial pasó la página. Vio el registro con fecha y hora del reinicio del administrador. Vio la copia del mensaje de texto que le envié a Josiah hace una semana. «No vuelvas a entrar en mi propiedad». «Official, Meyer al patio». Señalé el agujero irregular en el cristal por donde se escapaba el calor. «Ese hombre acaba de romper una ventana blindada para entrar a una casa que no le pertenece. Eso no es una pelea familiar. Es allanamiento de morada». Josías dio un paso adelante, con el rostro morado. «Escuche. Yo pagué esta casa. La puse a su nombre para fines fiscales. Ella tiene problemas mentales». «A efectos fiscales». El agente levantó la vista de la carpeta. Su mirada era diferente. El aburrimiento había desaparecido, reemplazado por el frío cálculo de los agentes del orden al evaluar a un sospechoso. «Señor, ¿tiene algún comprobante de propiedad? ¿Una escritura? ¿Una factura de servicios públicos a su nombre?» «Tengo un contrato de arrendamiento», balbuceó Josiah, palmeándose los bolsillos frenéticamente.
Firmamos un contrato hace 3 años. Está en mi caja fuerte. ¿Un contrato de arrendamiento? Repetí. Meyer Al Official. Pídele que te lo muestre. Luego pasé a la pestaña 3. La trampa se había cerrado de golpe. El oficial tomó el documento que Josiah sacó de su maletín, un contrato de arrendamiento impecable y con fecha de hace 3 años. Parecía oficial. Tenía firmas. Tenía sello notarial. Para el ojo inexperto, era una carta para salir de la cárcel gratis. ¿Díaz? Josiah sonrió con suficiencia, recuperando la confianza como si fuera una mala costumbre. Tenemos un contrato de arrendamiento válido. Esto es un asunto civil. Dile que abra la puerta antes de que la demande por desalojo ilegal. No discutir. No interrumpí. Solo observe. El oficial lo leyó. Levanto la vista, vacillant. Este era el momento en que el sistema suele fallarles a las víctimas. Un papel, incluso uno falso, crea una duda razonable. Y la policía se marcha. Oficial, dije con voz monótona. Por favor, mire la esquina inferior derecha de esa página. Ve los tenues puntos amarillos. El oficial entrecerró los ojos. ¿Qué código de identificación de máquina? Pregunté. Todas las impresoras láser a color dejan un patrón microscópico. Indica el número de serie de la impresora y la hora exacta de creación del documento. Abrí la carpeta en la pestaña 3. El contrato de arrendamiento que Josiah firmaba acreditaba la propiedad. El mismo que le había enviado ayer por correo electrónico a su abogado. A su lado estaba el informe forense que había pedido durante la noche. Ese contrato de arrendamiento no se imprimió hace 3 años, dije. Los metadatos del punto amarillo muestran que se imprimió ayer por la mañana a las 10:42 en la impresora láser HP de la oficina de mi padre en casa. Josiah se puso pálido. Es una reimpresión, soltó. Perdimos el original. ¿Un archivo creado ayer? Pregunté. Y la tinta es reciente. Si tiene 3 años, ¿por qué no existía hasta hace 24 horas? La expresión del oficial se endureció. Señor, dijo, acercándose. ¿Tiene algún otro comprobante de domicilio? Está adentro, gritó Josiah. Hay más, dije, pasando a la pestaña 4. Mi hermana Ashley dice que vive aquí, ¿verdad? Sí, lo hago, gritó ella. Sí. Mientras cobraba la ayuda estatal para el alquiler, entregué los documentos. Durante 18 meses, afirmó ser una inquilina de bajos ingresos que pagaba alquiler a un propietario que no existe. Un fraude de $24,000. El oficial comparó los formularios con el contrato de arrendamiento. No se puede ser propietario y a la vez inquilino subvencionado, dije, mirando a mi padre. Entonces, o el contrato de arrendamiento es falso o tu hija cometió fraude electrónico. ¿Cuál es la respuesta? No había escapatoria. Despacho, dijo el oficial por la radio. Necesito un supervisor. Posible falsificación y fraude. Esposo a Josiah. Ashley no lloró. Observó, presa del pánico, y luego se abalanzó sobre mi abrigo. «¿Tiene drogas?», gritó. «Regístrenla». El oficial sacó una pequeña bolsa de polvo blanco del bolsillo. Mi familia se relajó. Pensaron que habían ganado. Saqué mi teléfono. «Hay una cámara en esa jardinera», dije. «Aquí está la transmisión en vivo en la pantalla». Ashley metió la mano en su sujetador, metió la bolsa en mi abrigo y luego se giró para gritar. El oficial observó 2 veces. «Estás arrestada», dijo mientras le ponía las esposas en las muñecas. Catherine se quedó paralizada mientras su marido y su hija eran conducidos a coches separados. «Sal de mi entrada», le dije. Luego llegó la grúa. Las placas de Josiah estaban vencidas. Se llevaron el Lexus, dejándola varada en la nieve. Entré, tapé la puerta destrozada, me serví una copa de vino y abrí la carpeta etiquetada con el caso 894. Familia, 3 años de evidencia. Lo arrastré a la basura. La casa finalmente se sintió tranquila, fría y limpia. Tomé un sorbo.